Y bueno, y ahí nos ha dado la señora el ok para empezar a grabar. Hacemos la disclaimer alert de que esto se corresponde a diapositivas creadas por el Departamento de Bacteriología y Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay. Y que bueno, nos vamos a centrar hoy en lo que es el diagnóstico de las enfermedades infecciosas por bacterias, ¿no? Y tenemos que esto se hace en el laboratorio de microbiología y lo que se hace es la identificación de microorganismos implicados en procesos clínicos, porque podríamos identificar microorganismos que forman parte de la flora, pero de hecho se considera la microbiota como un metaórgano, como parte de un órgano más, como parte de nosotros. O sea, se está considerando a la flora otro órgano humano. De hecho, tenemos más bacterias o más células de lo que es la flora comensal y de la flora de la microbiota que células propias, para que dimensiones un poco lo que es la relación células-hosperos. Entonces tenemos que hay varias fases en el laboratorio para el diagnóstico. Y bueno, lo podemos agarrar en realidad en cualquier momento. ¿Ah? ¿Por qué? Pero vamos a arrancar de acá, de que tenemos un muchachito que está enfermo. O... Yo quiero desde la interpretación del resultado. ¿Ah? Me llegó un paciente, me trajo informes, me trajo resultados de analítica de laboratorio, por ejemplo, me trajo un hemograma. Yo en ese hemograma vi que la persona, en este caso este infante, tenía unos 25.000 blancos y una PCR de 150. Pucha, digo yo. No sé qué clínica tiene, porque son datos así, papeles sueltos, pero ya, si fuera, tiene elementos de enfermedad bacteriana invasiva incluso. O sea, es un paciente que está bastante complejo. Tiene muchos glóbulos blancos y sobre todo si son apredominios de polimorfonucleares o neutrófilos, se los llama como sinónimos, aunque los polimorfonucleares son aquellas células de los glóbulos blancos, los leucocitos. El glóbulo blanco dice el carnicero y usted es la doctora Spinelli. eh, Son los neutrófilos, ¿tá? Dentro de los polimorfonucleares, que son aquellos leucocitos que son cuyo núcleo es polilobulado. ¿Tá? Dentro de ellos vamos a tener los neutrófilos, los basófilos y los acidófilos. Los neutrófilos van a ser aquellos que van a subir juntos con los monocitos frente a las infecciones bacterianas. Y la PCR me va a estar hablando de que esa infección, ese proceso inflamatorio, en realidad me habla de procesos inflamatorios, no solamente proceso infeccioso. Entonces tenemos un proceso infeccioso que me está generando un proceso inflamatorio. Yo a partir de esa interpretación de ese resultado, capaz que yo tengo otros elementos, tengo un examen de orina donde tengo nitritos y leucocitos positivos e interpreto una una infección urinaria. Por lo tanto, yo diagnostico y planteo un tratamiento. Tengo a mi paciente, a mi enfermo, y antes de hacer un tratamiento a un examen a una infección urinaria, me gustaría tener una muestra de esa orina para poder cultivarla antes del tratamiento antibiótico para que no quede falseado y me dé un falso negativo porque está recibiendo un antibiótico. El examen de orina o cualquier cultivo que hagamos, lo ideal es que sea con antibiograma. Así tenemos el perfil de resistencia o sensibilidad de dicho agente etiológico. Hacemos ese pedido de análisis, tomamos la muestra, en este caso sería una orina, esa muestra se transporta en condiciones adecuadas al laboratorio y de ese laboratorio va a tener una analítica. De esa analítica, por ejemplo, me sale que tiene cuál sería el principal agente etiológico de una infección urinaria. Así, pero por lejos. Escherichia La Escherichia. enterobacteria. Casi que No, Escherichia coli. coli, muy bien. Sí, es que me andan mal los auriculares, no te preocupes, que tengo que comprar otros. La Escherichia coli, por supuesto. ¿Ah? La Escherichia coli, que en general suele ser sensible a la nitrofurantoína, que es el tratamiento de primera línea, nitrofurantoína 100 miligramos cada 6 horas durante de 7 a 14 días, podemos hacer un promedio de 10. Eh, Urología siempre prefiere un tratamiento de 14 días. Bueno, vemos, hay que ver si es una cistitis, una infección urinaria baja en mujer.
no requiere 14 días capaz. Si yo estoy pensando en un germen más atípico, capaz que pienso en una ciprofloxacina o en un otro, o un cefurosimiacetil, capaz que antes de la cipro voy a por un cefurosimiacetil. Si veo que es una persona que va a tener muchos problemas en la herencia, que no va a seguir el tratamiento, le hago una fofomicina, que sé que es una dosis sola y ya está completo. Entonces, tengo que ver, acá este muchachín parece ser un muchachín varón, entonces, por definición es una infección urinaria complicada. Este, y bueno, ahí ya capaz que la nitro se me queda corta y arranco directamente con el cefurosimiacetil. A veces uso cefurosimiacetil porque el paciente, no va a adherir no se va a levantar a las 6 de la mañana a tomar el antibiótico, no se va a quedar despierto a las 12:30 de la noche a tomar el antibiótico porque le gusta dormir más que vivir. Entonces ahí capaz que puedo plantear, bueno, cefurosimiacetil, que es cada 12 horas, y si bien no es lo que está estrictamente indicado, yo voy a lograr una buena adherencia al tratamiento. Esas son cosas a tener en cuenta en la práctica clínica, porque a veces somos muy de los libros, nos basamos mucho en... Y luego empezamos con la práctica y nos damos cuenta de que no, estamos tratando con personas con personalidades, con caracteres y con... No, no sé si te lo mencioné, yo soy docente de bioética, entonces la parte de todo el enfoque desde lo humano, desde la interpersonal y del entender el pienso del otro también siempre lo tengo muy en cuenta porque fallamos. Si nosotros hacemos una indicación y decimos, no, yo lo indiqué bien como está en el libro, le indicamos nitrofurantoína, esa persona no adhiere y se complica, el error fue nuestro. Lamentablemente el error fue nuestro porque no identificamos el tipo de paciente que teníamos enfrente y no identificamos que no iba a adherir correctamente a ese tratamiento. Está capaz que sé lo que vos querés aprender, vos querés aprobar el examen ahora y ya está, y te chupa un huevo si el pendejo. Ah, ah. Pero creo que para la vida está bueno este, aprender de que, bueno, también nuestro rol principalmente es asistencial. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico microbiológico? Y tenemos, como siempre, los métodos directos e indirectos. Entre los métodos directos tenemos la microscopía óptica, ¿tá? Por microscopía directa, por cultivos, por detección de antígenos, por detección de ácidos nucleicos. ¿Tá? Ya cuando buscamos antígenos o ácido nucleico usamos inmunofluorescencia, usamos microscopio electrónico. Y luego tenemos los indirectos, que es la respuesta inmune de los PR. Entonces vamos a tener dentro del directo, la muestra se va a tomar una muestra clínica, que puede ser sangre, líquido cefalorraquídeo, puede ser heces, puede ser orina, y vamos a tener un cultivo, ¿tá? Eso principalmente. Ahí eso es un estudio de susceptibilidad y tenemos que varias etapas de identificación, ¿tá? Pruebas bioquímicas, detección de antígenos, moleculares y proteómicas, que eso las vamos a ir viendo una a una. Luego tenemos la microscopía, luego tenemos para esas en sinergias con la detección de ácidos nucleicos, antígenos y perfil proteico, que también está acá en el Malditov, están acá también, ¿tá? Si vos te fijas, estas de acá también están acá, las podemos tener. ¿Qué pasa? Nosotros podemos hacer todo este mismo proceso que hacemos acá, que está enmarcado acá, lo podemos hacer directamente en la muestra clínica o lo podemos hacer de un cultivo. Y cada quien tiene su indicación, ¿no? Entonces, de la microscopía tenemos que ver si es de campo brillante, claro, luz, de campo oscuro, de fluorescencia o electrónica. No vamos a entrar mucho en detalle en eso porque no nos va a modificar mucho. Tenemos el examen en fresco, que es cuando ponemos la muestra directamente y la miramos. ¿Ah? Después tenemos la fijación y coloración de preparado con tensiones simples o tensiones diferenciales, como la última muestra, donde vemos claramente qué tipo de... Y esto sí te lo voy a preguntar porque esto me parece importante. ¿Qué estás viendo en la última foto? En la de más abajo. Cocos y bacilos, no sé, porque Bien. parecen cocos ¿Cocos de qué tipo? eh, positivos ¿Qué? y Positivos que bacilos son buena onda. gran positivo, recontra Ah, positivos. está. Gran positivo, Uf, está. Pues nada, son unos positivos, son macanudazos. gran y unos bacilos gram negativos. De acuerdo con usted, doctora. Ah, entonces acá sale lo que es la técnica de Gram. La técnica de Gram es un tipo de técnica que
nos va a diferenciar, es una de las clasificaciones, y nos va a diferenciar a las bacterias según la estructura de su pared bacteriana. Sabemos que las bacterias, a diferencia de los animales, tienen pared bacteriana, y esta pared bacteriana va a tener un gran porcentaje, un glucocálix. ¿Ah? Ese glucocálix va a ser mayor o menor en función de los distintos grupos de bacterias, y estos van a ser van a ser los que van a determinar de que sean gram positivos o gram negativos. Entonces, lo que se hace es, se tiñe con violeta de genciana o cristal violeta en principio, se le deja unos 30 segundos, luego se le pone iodina o una sustancia con yodo, ¿tá? Unos 30 segundos también, luego se lo decoloriza con acetona, ¿tá? La acetona, aquellas que son que adhieren el violeta de genciana no van a decolorizarse, entonces van a quedar violetas, ¿tá? Aquellas que sí, las gram negativas, van a quedar, van a perder ese color violeta porque no va a quedar en el glucocálix, y luego se pone el contracolorante que es la safranina y va a ser unos 30 segundos también y me va a dar el color fucsia. Entonces yo voy a tener que aquellas que quedaron fucsias son porque perdieron el violeta de genciana, porque se fueron con la acetona o con el alcohol, ¿tá? Que en general es un 95% de etanol, se los deja un poco más de tiempo, y eh, y quedan teñidos con el último colorante que es la safranina, ¿tá? O que tiene otro nombre también, pero no sé, era futsina o algo así, porque eran medio fucsias así como mi pelo, pero safranina está bien. Entonces, con la tinción de Gram vamos a tener que en el examen directo vamos a poder valorar la calidad de las muestras clínicas, la detección y sospecha preliminar del microorganismo involucrado, ¿ah? Y vamos a tener qué tipo de colonia es, si es un gram positivo o un gram negativo. Y esto nos va a determinar bastante en los flujogramas, porque vamos a saber si es gram positivo o gram negativo, y nos va a descartar o no un gran grupo de bacterias, ¿tá? Y como muy bien dijiste tú, cuando se ven rosaditas, que es porque quedaron teñidas con la safranina, son gram negativas. Mientras que del otro lado, y acá tenemos, si yo no estoy viendo mal, son bacilos gram positivos, ¿tá? Parecieran bacilos porque tienen forma de ¿qué? De bastón, De bastón. ¿Y los cocos tienen forma de redonditas. qué? ¿En qué otra forma podría tener una bacteria? Eh, la forma de reunirse, decís vos, Mm, mm. diplococo, strepto. Ah, Morfológicamente. morfológicamente, coco bacilo cuando son más alargados. Sí, pero ¿es bacilo, coco o qué cosa? La Coco, clamidia, por ejemplo. ¿Qué tipo de bacteria es? no, Me gusta. espiroqueta o algo así. Espiroquetas, perfectamente. Tienen forma de resorte. Y Claro. si, no, si alguien no dijo que tienen forma de resorte, yo lo digo porque me gusta pensar que tienen formas de resorte. ¿Por qué? No hay por qué. Entonces, sí, las espiroquetas. Entonces, las bacterias pueden ser cocos, bacilos o espiroquetas. Y las podemos tener como gram positivas o gram negativas. Y luego, sí, en función en cómo se agrupan. ¿Y cómo se agrupan? Que venías diciéndomelo bien, sí. Estrepto ¿Qué significa estrepto? son que van en cadena Ujú. y estafilos no, en racimos. Se Las, agrupan en racimos. como las Y uvas. ahí está. Y el estreptococo en cadenitas. Ujú. O los diplococos de a dos. ¿Cuál Bueno, es un gran ahí. diplococo muy conocido? Agente etiológico, creo que es un gran positivo diplococo. La Neisseria, ¿Neisseria qué? meningitis, No, casi. Bueno, capaz que sí, ah, pero yo estaba pensando en otra. en la gonorrea. Sí, Me dificultan los Neisseria, nombres. Neisseria Gonorrea. 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 La Neisseria gonorreae o Neisseria gonorrea. La Sí. gonorrea. ¿Ah? Sí, muy bien, perfecto. Una estrellita dorada para usted. Luego tenemos los cultivos, que es el gold estándar para el aislamiento del microorganismo. Los cultivos a veces están buenos porque
A veces estamos buscando una bacteria, un tipo específico de agente etiológico que no tendría que estar, que no tendría que ser parte de la flora y que va a crecer en un medio de cultivo muy específico y que si nosotros cultivamos una muestra biológica en ese medio de tejido específico y cultiva esa bacteria o ese agente etiológico, podemos hacer el diagnóstico de esa infección por ese agente etiológico. Entonces, es para la identificación y tipificación para ver qué susceptibilidad tiene antibiótica y para conservar esa muestra, que la verdad que así es como después tenemos los brotes de todos los bichos que tenemos. Y andamos en pandemia miles de años. Dije pandemia, carajo, ya me van a censurar el canal. Ya está. Entonces, los cultivos, para que sean exitosos, tienen que haber una correcta selección, como el medio de crecimiento. Si yo tengo una bacteria que es metabólicamente exigente, no me va a crecer en un agar simple. Entonces, por eso también está bueno saber los requerimientos metabólicos, por ejemplo, o el metabolismo, si es aerobio, anaerobio, facultativo, capnógrafo. Capnógrafo es el aparato en realidad. Aerobio, capnovio. Bueno, hay algunas que requieren CO2 para vivir. ¿Dónde está? Las condiciones de incubación también son importantes. ¿Ah? La temperatura, el pH, la presión. ¿Ah? Las bacterias tienen la capacidad de vivir en medios recontra variables. Entonces, así como te pueden vivir en una, no sé, en lava volcánica, te pueden vivir en la nieve más nieve de las nieves. ¿Ah? No a la vez porque se morirían, pero sí. ¿Ah? Entonces tenemos que los medios de crecimiento son muchos: agar, sangre, chocolate, McCorney, homogénico, tioglicato, TSA. Este, entonces, estos los medios los vamos a poder, no es en función del patógeno. ¡Ah! Y el agente patógeno no es un pato con, no es un pato con lente, ¿está? El agente patógeno es otra cosa. Ay, ahora me quedé pensando y lo tengo que beber. ¡Ay, no! ¡No! Ay, odio la barra de herramientas. Capaz que, como vos no sos host, tipo, no te aparece, pero. ¿Ah? Pero. Pero cuando sos host, tipo, es. Ay, es odioso. Es odioso. Porque querés hacer algo y se te aparece. Y se te aparece la barra de herramientas. Necesito compartirte esto. Para que entiendas cómo funciona mi cerebro. Perdón, si yo te estoy dando clases. No, esto no es una buena carta de presentación, pero creo que lo mínimo que puedo hacer me debo, lo mínimo que te debo es la verdad. Y mi cerebro funciona así. Yo cuando pienso en agente patógeno, ¿dónde está? Pinche agente patógeno. Ahí, es. ¿Está? Eso no es un agente patógeno. Por más que tenga el gorrito, por más que tenga el saco y por más que sea un pato. No es un agente patógeno. ¿Está? Sí, vamos a hacer series, por favor. ¿Está? Bueno, aburrirse la facultad, che. ¿Dónde estaba? ¿Ah? Bueno, pero quedó claro lo que no es un agente patógeno, ¿no? Bien. Este, Auxilio. Bien, entonces, los medios de cultivo se clasifican por sus consistencias, pueden ser líquidos o sólidos, como el caldo tioglicato, que es líquido, o los medios de cultivo agar, por su origen, que pueden ser sintéticos o naturales, por su composición, como comunes o enriquecidos, y tenemos otros medios enriquecidos que son selectivos, especiales, para la identificación o diferenciales, para el transporte y para la conservación. ¿Ah? Entonces, seguimos. Las condiciones de incubación, que es lo que hablábamos de la temperatura de la atmósfera, la temperatura que tiene que estar, ya sea calor, frío, la presión, la temperatura, la concentración de dióxido de carbono. ¿Está? ¿Qué agente etiológico necesita altas concentraciones de dióxido de carbono? ¿No te suena ninguno? ¿O no te acordás haber leído que ninguno que tiene un medio de cultivo especial en donde
Me acuerdo de las garrafas estas para agregarle CO2, pero no me acuerdo no, no me acuerdo ninguno. No pasa nada, te lo voy a dejar ahí en la mente para que te sobrevuele y Lo quedes busco, lo busco. pensando. Qué hijo de la chingada, mira, ahora me dejó con Será. ansiedad todo el día. Porque si sos ansiosa como yo, te va a pasar eso de que vas a quedar todo el día pensando en eso. Lo busco porque aparte lo tengo ahí. ¿Ah? Y dentro de los cultivos está bueno también entender que bueno, que si nosotros dimos una tecla, a veces puede pasar de que un cultivo no nos dé nada y sea por un error humano. ¿Por qué? Porque pusimos a cultivar un agente etiológico en un medio de cultivo equivocado. Pusimos a cultivar, no sé, algo súper metabólicamente exigente en un agar y precisamos un agar chocolate que es recontra enriquecido. No vamos a cultivar ni un carajo. Entonces tenemos que ver que si las condiciones son adecuadas, cada célula bacteriana inoculada en la superficie del medio sólido prolifera lo suficiente. Esa proliferación se va a poder observar a simple vista de la población bacteriana derivada resultante, vamos a llamarla colonia. Por ejemplo, cuando hacemos los urocultivos, o sea, los cultivos de los exámenes de orina, vemos que las unidades formadoras de colonias para sellar el diagnóstico de infección urinaria tienen que ser más de 100.000 unidades formadoras de colonias, que son un montón. 100.000. Entonces tenemos que podemos tener cultivos bacterianos derivados de una sola colonia, ¿ah? Que va a ser un cultivo colonia o clon, que va porque es un tipo solo de bacteria, que va a ser un cultivo puro, o podemos tener un cultivo polimicrobiano. Cuando, por ejemplo, en el caso de las infecciones urinarias o de los síndromes urinarios bajos, donde nosotros pensamos en una infección urinaria, nosotros esperamos un cultivo puro, a un solo germen. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la orina es estéril. ¿Ah? Si se cultiva un germen en la orina, estamos hablando de una infección urinaria o de una bacteriuria asintomática. Hay que ver si la persona tiene signos y síntomas o no. La bacteriuria asintomática se trata solamente en embarazadas o en personas inmunocomprometidas y hay que ver incluso en ese caso. ¿Ah? Si no, la bacteriuria asintomática no se trata. Ahora, si nosotros en una muestra de orina nos viene un cultivo polimicrobiano, esa muestra no es significativa. ¿Qué pasó ahí? Se contaminó. ¿Ah? Se contaminó con flora de la piel, se contaminó con flora del periné, se contaminó con... Porque raro, muy difícil, poco visto de que una persona tenga una infección urinaria a 8 bacterias distintas. Estaría séptica. Pero bueno, qué sé yo. Entonces, los cultivos tenemos diferentes estrategias para llegar a identificar. Y podemos hacer métodos fenotípicos, moleculares o proteómicos. El cultivo puede ser puro, fresco y medio no selectivo. Entonces, ¿ah? Ya estuvimos hablando de las generalidades de cultivo y vamos a ver, para identificar, para hacer el diagnóstico etiológico, ¿ah? Que vamos a repetir la detección de antígenos, ácidos nucleares, PCR y malditos, vamos a ver qué se puede hacer mediante el cultivo o mediante la muestra clínica. Ya vimos para qué es el cultivo, por qué elegimos a veces hacer los cultivos. ¿Tá? A partir de después de que tenemos las colonias, podemos hacer todas las otras pruebas desde la muestra clínica o desde la muestra del cultivo. ¿Tá? Ahora ya vimos cuál es la indicación de los cultivos. Entonces tenemos que los métodos fenotípicos para identificar una bacteria se basan en la comparación de características fenotípicas de bacterias desconocidas con aquellas de cultivos tipos, o sea, de bacterias que ya conocemos. Los más utilizados son los requerimientos de crecimientos, o sea, los requerimientos nutricionales, atmosféricos y de temperatura. Por eso hay medios selectivos que van a ser específicos, como el McKerney y otros. ¿Ah? Tenemos las características morfológicas de las colonias, a ver cómo se forman las colonias, de qué color son, las microscópicas, como la forma y las características tintoriales, si son gram positivas, gram negativas, catalasas positivas, catalasas negativas, etcétera. Y las igual lo catarata capaz que tiene que ver más con las características metabólicas, pero bueno, que son las enzimas preformadas, las vías metabólicas, y bueno, como que por ahí. Entonces las pruebas primarias son rápidas, son sencillas, nos permiten ir dirigiendo nuestro diagnóstico etiológico probable en función de flujogramas, porque decimos, bueno,
tenemos una bacteria que es oxiasa positivo, gram negativo, coco, off glucosa positivo, catalasa positivo. Y ahí nosotros vamos con el flujograma o con esto y vamos viendo, a ver, acá decimos que lo parió, qué hijo de la chingada, mira todo lo que me hacen fijarme para ver qué pinche bacteria será. ¿Ah? O lo ponemos en un software y la computadora nos dice, es mucho más fácil que lo haga el laboratorista. A mí la verdad me vale. Entonces, nosotros tenemos dentro de los métodos fenotípicos distintas pruebas bioquímicas convencionales donde vamos a tener citrato, urea y otros tipos de reactivos que esas convencionales se hacen en un tubo separado o sistemas comerciales que son multipruebas en donde podemos manualmente o automáticamente poner a partir de esa muestra que puede estar amplificada porque capaz que no comiste. Si bien la bacteria es chiquita y no pensamos mucho, eh, a veces para poder hacer las pruebas necesitamos amplificar ese genoma o esa muestra, esa bacteria. Hacemos en sistemas manuales automatizados y tenemos las distintas pruebas y ahí vamos también siguiendo un flujograma el cual nos va a dar un diagnóstico. Entonces, esas son las pruebas bioquímicas. Luego tenemos la detección de antígenos. Estas son más directas porque estamos buscando antígenos. Hay antígenos que son compartidos por distintas bacterias, pero esto nos reduce bastante la búsqueda. Esto es el empleo de una técnica inmunológica basada en la especificidad de interacción antígeno-anticuerpo para auxiliar en la identificación bacteriana. Como ejemplo, usa el Staphylococcus aureus mediante la extracción de proteínas y el clamping factor mediante la aglutinación en partículas de látex. Lo que hizo fue primero aislarlas en medio cultivo. En ese medio cultivo se hizo el estudio primero directo, se hizo la prueba catalasa y luego se las aglutinó en partículas de látex para ver si aglutinaban era que los anticuerpos que eran específicos para Staphylococcus aureus se pegaran a ellos. Si no era Staphylococcus aureus, estos anticuerpos no se iban a pegar a ellos. Y ahí tendríamos una prueba de aglutinación negativa y nos descartaba que fuera. Luego tendríamos las técnicas moleculares como la PCR y son los métodos bacterianos a partir del cultivo. Tenemos el sustrato que aislamos de la muestra clínica, extrajimos el ADN, mezclamos los componentes de la reacción de amplificación que teníamos. Por ejemplo, en las bacterias, ¿te acordás del ARN ribosomal 16cc? Ese es muy importante, está en todas las bacterias y es como la cédula de las bacterias, que nos da información sobre la identificación y filogenia mediante la comparación con base de datos. Amplificamos el ADN ribosomal 16S, el cual después nos va a dar un ARN ribosomal que puede estar completo o parcial. Secuenciamos, hacemos la secuencia de esa amplificación, eso lo hace un software, lo hacemos nosotros, y luego se analiza la secuencia, que esto básicamente se arma el árbol filogenético y se ve a qué familia pertenece a bacterias y espérate tantito, a qué familia de bacterias y hay diantres. Estamos nosotros en la filogenia de identificación. Yo igual, o sea, básicamente a lo que quiero llegar, igual quería meter algo en el medio, pero básicamente lo que voy a llegar es que ahí identifico mediante este software a qué bacteria me estoy refiriendo porque amplifiqué el ADN ribosomal 16S. Pero no me acuerdo qué era lo que te quería decir en el medio. Igual lo importante es eso, digo, la PCR en realidad no, yo nunca me generó mayores problemas esta técnica, nunca la vi muy compleja, no sé si vos la tenés clara o tenés alguna duda sobre esto, pero me parece que es bastante sencilla. O sea, básicamente es como si sacáramos fotocopias del ADN, así para decirlo a lo Peñarol. Se saca fotocopia, coso ahí, mucha, y ya está, y en algún momento de tanto mirarlo, dices, pero mira quién era. Bien. Y después tenemos las técnicas proteómicas Malditov. ¿Qué chingadas es Malditov? Ya vamos a ver qué es Malditov.
Básicamente vos pensás que lo que se hace acá es se agarra proteínas de las bacterias, se las mete en un mar de iones, se pone un imán arriba, ese imán va a ser, los iones van a tener una sola carga, o van a ser positivos o negativos. Va a hacer que esa carga, como que ese imán haga que suba más cargas y eso va a hacer que las proteínas vuelen. Y lo lejos que vuelen, que logren volar, te va a dar una idea de qué bacteria estamos tratando. ¿Alguna vez te pusieron un ejemplo así en facultad? ¿No? ¿Se entendió ese ejemplo que puse yo? ¿Sí? Bueno, ¿viste? Tengo la pinta de drogadicto, doy ejemplos de drogadictos, pero te juro que no estoy bajo los efectos de nada, solamente del mate. ¿Ah? Esto es cansancio, esto son horas de cirugía, ¿ah? Son horas de escarbaréscaras y son las futuras 12 horas que estoy pensando que tengo que hacer a partir de las 8 de la noche. Así que tranqui. Tenemos entonces los medios proteómicos de identificación bacteriana y MALDI-TOF es la sigla en inglés para desorción-ionización por láser asistida por matriz tiempo de vuelo. ¿Tá? Pero le decimos MALDI-TOF, como si fuera el Mardi Gras. ¿Viste? De los Amish, creo que son los que tienen el Mardi Gras. ¿Viste? Se van, se desmadran, hacen cualquier cosa, pecan mucho. Malditos pecadores. Y después, ¿tá? Son Amish. Y después Pecaron, nada. ¿tá? Ay, Pecaron y ya está. Pero después se arrepienten. Igual trabajan como trabajo los Amish, che. Qué cosa loca. Igual que ropa fea, incómoda usan. Oh, debería haber un Mardi Gras al año. Igual, ojo, no me pondría. En fin. Lo que tenemos acá es que tenemos el cultivo. ¿Ah? Acá esta parte de un cultivo. eh, Se saca, se pone como que se pipetea o se va poniendo en una capsulita, se pone en la máquina y la máquina lanza láser, hace eso que te dije yo de los iones que van migrando. Ahora hay otra diapositiva que está más linda y lo que nos da es como si fuera una espectrometría, ¿tá? Nos va dando como un mapeo, un mapa, ¿no? Y nosotros a partir de ese mapa lo comparamos con una base de datos y tenemos la identidad de lo que estamos calculando, de lo que estamos viendo. ¿Tá? Entonces, acá tenemos ¿tá? La muestra, la ponemos en la matrix, ¿tá? Que ahora ya está liberada por NIO y Trinity. La ponemos en la placa. En el ejemplo se dice que la placa, las cuencas de las placas son tan pequeñas que podría llenarse simplemente con una muestra tomada por la cabeza de un escarbadientes. Así que precisamos bien poquito. Esto se pone, esta placa se pone en esta lonchera de acero inoxidable que la ponemos acá en esta torre de computadora que la va a procesar y la va a mandar para acá todos los datos que saque. ¿Qué pasa acá? Este guión, si yo soy como una especie de te lo resumo así nomás, pero de medicina, ¿viste? No sé si conoces el canal de te lo resumo así nomás de las películas, que te agarran la película así de 9 horas. Yo entendí Rápido y Furioso gracias a ese tipo. Él te agarra las 9 películas de Rápido y Furioso y en 15 minutos te explica, no, mira, esto pasa así. Hay unos tipos que roban autos y empiezan a ayudar al gobierno y este viene para acá y hace esto y este. Bueno, esto es así entonces. Voy a agarrar la bacteria, la pones acá en la placa de la muestra, de la placa de la muestra la llevas acá, la pones en esta loncherita, la agregas acá en esta maquinita. Esta maquinita va a tener una base en donde va a estar depositada esta plaquita. Va a llegar un láser y ahí esa es la desorción o ionización por láser. ¿Qué significa eso? Desorción, ionización. Que vamos a generar iones. ¿Ah? Esos iones van a ser todos de una sola polaridad. ¿Ah? Asistida por la matriz tiempo de vuelo. La matriz tiempo de vuelo ¿tá? Es esto, es este espacio. ¿Y por qué yo sé que es esto? Porque es time of flight. Ah, para que lo saben en inglés, esto es tiempo de vuelo. Iba a decir una guarangada, la verdad no me da el cerebro para decir guarangadas ahora. Bueno, en realidad sí he dicho bastantes guarangadas, pero no tantas. Entonces, yo acá genero los iones y estos iones van a empezar a migrar hacia esta placa que está cargada. Y en esta migración de los iones se me lleva pedazos de las partículas que yo puse acá, que yo cargué de este cultivo. Y en función de cómo me van migrando,
es como me va dando acá esta detección que yo tengo, ¿viste? De los iones. Y ahí yo tengo la espectrometría. Entonces tenemos alternativas a métodos tradicionales basados en el cultivo. Entonces, el método diagnóstico directo que no depende del cultivo es para acelerar el diagnóstico de las enfermedades infecciosas, porque hay microorganismos de crecimientos lentos y o fastidiosos que son difíciles de cultivar o no cultivables en medios habituales. Entonces no los podemos cultivar, los tenemos que extraer directamente en material biológico, o porque los demoramos en cultivarlo 2 o 3 semanas y en ese tiempo, bueno, se murió el paciente. Entonces nos necesitamos más rápido el diagnóstico. Y la obtención del resultado se puede dar eh, si, con la administración previa de antimicrobianos, porque hacer el cultivo a veces nos demora el inicio del tratamiento. En general igual uno hace un tratamiento empírico, le saca una muestra antes de empezar el tratamiento antibiótico empírico y manda a procesar la muestra que sacó. Y por eso se trata de hacer todas las muestras posibles para no tener un estudio falseado de esa muestra biológica. Porque no baja, es inhumano y es antiético y dejar a un paciente sin tratamiento porque no tenés. Hay personas que te dicen que no van a empezar un tratamiento antibiótico sin un cultivo o sin un antibiograma. Frente a ver, la clínica es soberana. Si vos tenés una clínica sugestiva de algo, haces el tratamiento. Profiláctico, la primera línea. Profiláctico no, ni siquiera es profiláctico. Es ay, diantres, no me sale la palabra. Empírico. ¿Tá? Tratamiento empírico implica que vos tratás los agentes etiológicos más frecuentes de determinada patología. Tú haces un tratamiento empírico. Espérense tantito. Hacemos un tratamiento empírico. Y bueno, y luego lo ajustas en función de lo que te vienen de los resultados. Entonces, para seguir con esto ahora de la muestra clínica directamente, vamos a hacer detección de ácidos nucleicos. La detección de ácidos nucleicos en las muestras clínicas se hace, como habíamos visto, por ejemplo, en el FilmArray, que ya lo explicamos, entonces no vamos a hacerlo de vuelta. ¿Tá? O puede ser un multiplex, o un PCR. ¿Tá? Entonces acá tenemos FilmArray, el panel respiratorio, el del panel de meningitis y enfermedades, digamos, encefálicas, meningoencefálicas, el gastrointestinal, el de la sangre. ¿Tá? Tenemos distintos paneles en función de la muestra que vamos a procesar. ¿Tá? Después tenemos la detección de antígenos, ¿tá? Que esto ya lo habíamos visto. ¿Tá? Un caso que nos muestra acá es el de la etiología neumocóxica en la neumonía adquirida en la comunidad, y que nadie te haga creer que esto significa aguda comunitaria. Esta es neumonía adquirida en la comunidad. Y un montón de gente te va a decir que es neumonía aguda comunitaria y te va a tratar de burro, que los burros son ellos o ellas. Al garete. ¿Y por qué yo estoy hablando de esto? Porque la quiero diferenciar de la neumonía intrahospitalaria. ¿Está? ¿Cuál es el principal agente etiológico en la neumonía adquirida en la comunidad? El aureus, El ¿no? cual, perdón, se me rompió el tintiñón. No me sale. No. Mm, Si yo estuviera pasando la mano por el nombre del agente etiológico justo. sí, el neumococo, pero no me acuerdo, no me sale el nombre. Ah, Streptococo pneumonia. Neumococo está bien igual, ¿está? Es un streptococo neumonía. Y si es una persona inmunocomprometida, por ejemplo, una persona con VIH que no está en tratamiento y tiene menos de 500 CD4, ¿cuál va a ser el principal agente etiológico?
Bueno, pero ahí puede tener hongos oportunistas también, el criptococo y Puede eso, tener no. lo que quieras, sí, puede tener una criptococosis, pero ¿y cuál va a ser el agente etiológico mayoritario en las neumonías adquiridas en la comunidad de una persona inmunocomprometida? Biógenes no. No, porque se llena de pus. Ah, El piógenes es más de la piel. ah. ¿Cuál es el más frecuente en las inmunocompetentes? El más frecuente en las personas que no están inmunocomprometidas, ¿cuál es? ¿Cuál me lo dijiste recién? De las oportunistas, No, no, de las, de las bacterias. sí, Eh, de las neumonías adquiridas. Y es neumonía, no neumonía, que se meten en tilde en el bolsillo, para no decir en el orto, porque queda feo. eh, El el síndrome agua, y la neumonía. Por favor, doctor. El síndrome y la neumonía. Pero viste que sí lo reusan. Ahora que estás empezando la clínica, habrás escuchado el es síndrome. como que queda más de Es moda, más queda más, pro, es más de es más doctor. cool, claro. Claro, no, el síndrome y la neumonía, cabeza. Peñarol, Uruguay, choripán, Español de corrupción. inteligencia. Claro, corrupción, torta frita, Uruguay, a mí no. Entonces, el síndrome y la neumonía y la neumonía. Si el estreptococo neumonía es una pregunta con trampa igual. A mí me la preguntaron en el examen de quinto. Bueno, un examen, en un encuentro clínico de quinto. Las contesté bien, pero la pensé. Porque te dejan dudando. Pero sigue siendo el estreptococo neumonía. Porque Ah, si es el más frecuente en las personas inmunocompetentes, en las inmunocomprometidas también. Es ah, el más frecuente. ¿Ah? Sí, hay presentaciones de gérmenes que no se presentarían como una criptococosis, que está muy bien pensarla y sobre todo preguntar en una persona que tiene infección respiratoria baja, porque el diagnóstico vos no lo vas a hacer de neumonía, en principio vas a hacer un diagnóstico de infección respiratoria baja. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de neumonía es clínico, radiológico, evolutivo. ¿Ah? Entonces tú vas a hacer un diagnóstico de infección respiratoria baja, que en función de los otros parámetros vas a hacer el diagnóstico de neumonía. Y en ese entendido, bueno, tenés que pensar en otros agentes etiológicos, pero y vas a hacer un tratamiento antibiótico probablemente con acitromicina, con otro antimicrobiano, pero seguís pensando en neumococo como principal agente etiológico. ¿No? Pero nada, quería hacerte esa pregunta con trampa. Yo ya sabía que es re normal que le pifien porque es de maldad. A mí me la hizo grado 4 y yo dije que sorete. Así que está. Y ahora el sorete fui yo, mala mía, me transformé en todo lo que yo pero quería. queda, sí queda. Claro, está bueno, pero viste que. Pero yo te lo hice bien, no te maltraté ni nada. Yo no maltraté. Soy rosadito, ¿cómo voy a maltratar? Y acá tenemos el perfil proteico Malditov, que ya vimos cómo funcionaba. Y acá lo que nos muestra la diferencia entre hacer un cultivo y hacerlo directamente es que para hacer el cultivo nosotros sacamos las muestras y para hacer los cultivos nosotros las muestras, por ejemplo, un hemocultivo, las metemos en estos frasquitos de cultivo, en estos medios de cultivo, que son líquidos, y después lo pasamos al medio de cultivo sólido. Para que cultive acá precisamos de 24 a 48 horas. Y después lo tenemos que pasar a el aparatito acá que lo vamos a pasar a la computadora que nos va a dar el espectro. ¿Ah? Entonces, el tiempo necesario para obtener la identificación del microorganismo causante de la bacteriemia son subcultivos previos a los medios sólidos. Mientras que en B, que lo sacamos directo, estoy releyéndola de a poco, cosa que odio que me hagan, pero como ya está escrito, y como ya te lo expliqué, simplemente como para cumplir con la diapo y no pasarla de largo. El tiempo requerido para la identificación directa a partir de un frasco de hemocultivo positivo es de 10 a 15 minutos. Entonces ganamos muchos minutos de acá a acá. Por eso a veces se procesa eso. Y por lo pronto, esa sería todo. Si tenés dudas, preguntas o insultos, espera que deje de grabar así me relajas de pie a cabeza.